repente pues dice él, bueno, ¿y ahora cómo le hago, no? Si siempre mi mamá estuvo ahí para resolverme la vida, ahora ya no la tengo y ahora yo no sé cómo enfrentarme. Entonces, ante el mínimo intento de hacer algo, fracasa, se frustra y ahí es donde viene toda la avalancha de problemas que él está cargando ahorita, que me parece que tiene más que ver con un problema de autoestima bajo y de esa sensación de que él no es lo suficientemente capaz de hacer las cosas y que todo el tiempo se le está reforzando también a través de la visión del hermano, que pues, el hermano sí puede, el hermano es muy seguro, el otro es inseguro. Entonces, como que todo el tiempo está chocando en su misma casa con su hermano, con la visión de la mamá, y cuando llega a la escuela, pues es como muchos hermanos que son más fuertes y mejores que él, ¿no? Y eso, así lo está viviendo. ¿Tú crees que esta situación es la que a él no le permite aceptar cuando pierde? O sea, toda esta problemática de la que todos hablaron es la que a él le permite pararse en esa postura. O sea, nosotros los papás los paramos ahí. Me parece que en muchas ocasiones puede ser que sí, los papás tengan un papel muy importante en cómo los niños se visualizan a sí mismos. Entonces también cuando hay sobreprotección, le das todo. Entonces, cuando a lo mejor le quitas algo o le pones un límite, pues el niño dice, bueno, ¿por qué? Si siempre lo he tenido todo. Entonces empiezan a hacer berrinche y pelean y son groseros. Y ahí es donde empieza el problema. Entonces los papás luego dicen, bueno, ¿y ahora cómo le hago para que mi hijo deje de ser tan berrinchudo? Y no se dan cuenta de que desde un principio ellos lo fomentaron. Claro, Guillermo, ¿qué es? Esto es lo más interesante. Esto es exactamente lo que debería de ser esta oportunidad, el común denominador de las investigaciones sobre un personaje. Porque son varias las áreas y no necesariamente tiene que estar una contra otro, sino todas son complementarias. Estamos hablando de una relación, en cada una de las intervenciones ha habido una opinión sabia, perfecta, realmente desde un ángulo diferente. Como sabemos, somos una totalidad, muchas partes nos constituyen. Pero no debemos de dejar de pensar que una de las grandes virtudes de mi vida profesional es tener una panorámica y identificar desde dónde partimos. Porque puede ser un error de apreciación inicial mío, ¿sí? Que pudiera tener alguna limitación de naturaleza orgánica, de alguna función, pero también vamos a pensar todo lo demás es consecuencia de algo inicial. Probablemente la sobreprotección, probablemente por ser el primero, etcétera, etcétera. Pero también no hay que descartar esta parte que pudiera ser una fuente de sustentación orgánica, física, de ciertas limitaciones, a donde de inmediato entra mamá a sobreproteger, no siendo lo más correcto a veces, y cada uno de los temas que están saliendo. Claro. Yo creo que eso es importante que lo aclaremos, porque bueno, cuando hay un problema que sí tiene que ver ya con algo físico, entonces es otro el camino, Guillermo, claro, ¿no? Pero cuando se trata de una dinámica en familia, la pregunta que nos están haciendo es ¿cómo le hacemos? Te voy a decir, por ejemplo, las llamadas que ya empezaron a llegar. Lux, L-U-X-C-R, es que así se llaman en Twitter, ¿eh? Lux, bueno, dice, quisiera un buen consejo de cómo poder enseñarle a mis niñas de 11 y 6 años cómo hacer las cosas para que ellas vayan aceptando si pueden o no ganar. Pues pienso que a lo mejor no ganan lo que pensaban, pero sí ganan algo, experiencia o algo diferente, ¿no? Esa es una pregunta. Odette RDZ dice, ¿cómo ayudar a tus hijos a saber perder cuando a ti te cuesta tanto trabajo? ¿No? Hay que cuidar tu ejemplo. Indy Roa, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos desde bebés a tener tolerancia a la frustración? ¿Se exige, hay algún ejercicio para eso? ¿No? Creo que ese es lo que están preguntando, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una situación, como a partir, o sea, en las preguntas y retomando la cápsula, de pronto pareciera ser que el problema de la competencia, ¿no?, fuera de niños más grandes, ¿no? Hablan niños de 11 años, de 9 años, de 6 años. Como si fuera algo del niño de la primaria, vamos a decirlo así. A mí me parece que el asunto de la competencia, como todo, viene desde atrás, ¿no? O sea, de alguna manera el niño del preescolar entre los 2 y los 3 años empieza a ser competitivo. Si a los 2, 3 años no hay una... Yo no sé si podemos llamarle un entrenamiento para la tolerancia a la frustración o algo así. Ajá. Claro, van a brotar los problemas cuando tenga 9 o 11. Ok, ¿no? A ver, nos estás diciendo que Entonces, es algo me parece que es intrínseco. Algo, claro, es algo que se puede... que habría que prevenir desde antes. La competitividad, sí, claro, por supuesto. A ver, entonces es algo con lo que nosotros nacemos. Todos los niños, todos los hijos, todas las mamás que nos están viendo tienen que saber que eso es algo con lo que naces. Todos los seres humanos somos competitivos. Ok. ¿No? Y entonces el asunto no es eliminar la competencia, es encauzarla de alguna forma. Porque precisamente me parece que lo que vemos en la cápsula es un niño que realmente no sabe competir.
Por eso decía yo en la intervención anterior, se pierde por default. No entra en la competencia con el hermano, ¿no? Se pierde, ¿no? Está bien, yo ya perdí, ¿no? Entonces ahí creo que es un ejemplo, a lo mejor como contrario a estos que mencionan en Twitter, porque, bueno, de un niño que no sabe entrar en competencia. ¿Y cuántas veces hemos visto, como los ejemplos que están empezando a poner en Facebook y en Twitter, que de repente, bueno, los niños, por ejemplo, están jugando y rompen el tablero, claro, porque no ganaron, ¿no? O le pegan al otro porque el otro le está ganando, ¿no? O sea, sí hay esas dinámicas que la pregunta es, bueno, ¿por qué sucede, no? Aquí yo quisiera tomar esta parte. Sí. Si identificamos que en un terreno, en un escenario único, se está mostrando la conducta del niño de intolerante, de frustrante, de enojado, de violento, de agresivo, es un tema. Si vemos que en todos los ambientes, en todo su contexto, en toda su amplitud, viene mostrando esta conducta, entonces tenemos que ser observadores e identificar si es con la mamá, si es con la casa, si es con la escuela o si es en el terreno global. Entonces ahí es donde intervienen precisamente varios profesionales y pues hay que identificar qué es lo que precede a este tema que nos están presentando los papás. En el ejemplo que estamos viendo ahorita de Twitter es otro tema. Sí. Hijitas competitivas. Bueno, la competencia viene implícita, es una cuestión casi de naturaleza, claro, biológica. Pero tú sabes, Guillermo, como terapeuta, que eso crea problemas inclusive ya de adultos. Sí. Las hermanas acaban odiándose, Claro, ¿no? claro, pero entonces aquí vamos a ver cómo está el fenómeno de la educación y cómo están los referentes de papá y mamá, los terapeutas, y vamos a observar los escenarios más allá de lo que estamos observando en el paciente, sobre todo en una población tan pequeña que está apenas en formación. En un adulto, bueno, ya se trata de algo más concreto y más específico. En el capítulo de los adolescentes no podemos descontextualizar. Y en este terreno estamos hablando exactamente, un pedagogo pues va a decir exactamente en qué términos sugiere que se lleven a cabo las formas de comunicación interna con este jovencito para precisamente modificar estas conductas. Claro. Oigan, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula. Es sobre cómo canalizar la ira. Vamos a ver qué nos van a decir. Acompáñame. Se mete judicial. Enfado, agresividad y violencia son algunas de las reacciones que se pueden dar en un niño cuando se siente frustrado al intentar conseguir algo y no lograrlo. Como padres, hay que trabajar para fortalecer la autoestima de nuestros hijos, porque cuando un niño se siente capaz y competente, proyectará seguridad y tendrá tolerancia a la frustración. De lo contrario, puede manifestar ansiedad, rabia, angustia, ira e incluso depresión si no consigue lo que desea. Hay que enseñarle que en la vida no siempre se gana y hay que aprender a perder. Un niño con baja tolerancia a la frustración creerá que cualquier dificultad o fracaso es demasiado terrible como para soportarlo. Y lo más seguro es que reaccione con agresión y guarde resentimientos. El deporte puede ser una buena herramienta para manejar la frustración y cuando estas actividades se llevan a cabo en equipo, el aprendizaje de límites y reglas les permitirán adaptarse más fácilmente a un grupo social e incluso laboral. Sé paciente con tu hijo o hija. Resolver conflictos mediante el diálogo y el raciocinio no es cosa fácil, y menos para un niño. Ellos actúan de acuerdo a la crianza y educación que reciben. Recuerda que se educa con el ejemplo. De veras, muchísimas gracias por ya todos los mensajes que nos están mandando. Ahorita vamos a darle salida a todos los más que podamos. ¿Querías hacer un comentario como para hacer esta diferencia? Sí, porque justo con esta cápsula que es sobre canalizar la ira, ¿no? Estaba yo pensando, la competencia es sana, es buena y es parte de la especie, pues hasta, no sé si es biológica. Y justo es un mecanismo que le permite al niño canalizar la agresión, ¿no? El problema es cuando la competencia se vuelve violenta, porque entonces ya no está funcionando para canalizar la agresión de una manera positiva, adaptativa, ¿no? Sino todo lo contrario. O sea, es cuando, digamos, la solución se convierte en el problema. Entonces, me parece que aquí es una cuestión como de mediar, ¿no? O sea, y lo que comentaba Guillermo, en los niños escolares, por ejemplo, ¿no? Todos los juegos de competencia, ya sean deportes, ya sean juegos de mesa, ¿no? Tienen un poco la finalidad de que el niño justo deposite esa parte agresiva, ¿no? De rivalidad vía el juego. Y valga la redundancia, lo juegue en el juego. Y está bien, está desplazado, está sublimado. Y si en el contexto del juego se enoja, está bien. El problema es cuando eso sale del juego,
Y entonces se enoja en la vida diaria cada vez que pierde en un escenario que no es un juego. No sé si me explico. Sí, ¿no? sí, claro. O sea, creo que ahí Sí. es donde está la diferencia, asunto, ¿no? Yo te iba a comentar que en el desarrollo del criterio moral de un ser humano, desde que eres un bebé hasta que te conviertes en adulto, hay un proceso en el que tienes que renunciar a tu deseo para ir asumiendo poco a poco los principios en los que se fundan las normas y las reglas. Es un proceso largo, es un proceso que dura muchísimos años. Y hay adultos que nunca lo superan. Hay adultos que siguen siendo niños, que cuando alguien se les mete en la cola del cine se quieren agarrar a golpes. Sí. Y si un automóvil lo supera por claro, unos cuantos tráfico, metros, ¿no? en el tráfico lo quieren golpear. Es decir, evidentemente no lograron asumir los principios de la vida social. Oye, el 99% de la Ciudad de México, Así caray, es. no Y te das dejan cuenta, pasar. Yo decía alguna vez en alguna cosa que escribí que es una sociedad que no ha superado la minoría de edad en términos de desarrollo del criterio moral. La educación, el gran reto de la educación mexicana tiene que ver con el desarrollo del criterio moral, volvernos verdaderamente adultos, el asumir cuáles son los principios de las normas y de las reglas. Y me parece que nuestro sistema educativo, nuestras familias, tienen que madurar la manera en la que ayudamos a que los chicos se desarrollen y asuman que tienen que renunciar muchas veces a lo que desean, en lo que ella llamaba sublimar, es decir, dejar de lado tu deseo personal, tu egocentrismo, para empezar a entender las normas sociales. Entonces, cuando estás trabajando en educación, ya no tienes al hijito, a los 2 hijitos o a los 3 hijitos, sino que tienes a 20, 30 o 40 muchachos dentro de un salón, todos queriendo ser el que es atendido, el que recibe la atención del maestro, y encuentras ahí cómo se dividen en grupos los estudiantes que dicen, a mí nadie me hace caso, y se frustran y se quedan en el rincón. Los que siguen exigiendo de una manera bastante ruidosa, como suelen ser los niños o los adolescentes, es decir, levantándose del lugar, gritando, golpeando al compañero, picándole las costillas, porque no se sienten atendidos, porque no son atendidos, porque no hay en el entorno educativo los suficientes estímulos intelectuales para que se sientan verdaderamente retados. Y convierte aquello en una verdadera olla de grillos. Toda la mayoría de los profesores vivimos todos los días dentro de las aulas esta situación en la que se pone en juego el tema de qué tanto estamos ayudando a los chicos a que maduren su criterio moral. Cuando eres un niño preescolar y eres incapaz de superar tu egocentrismo, el maestro tiene que poner de una manera muy firme, suave en la forma, firme en el fondo, la norma. Pero conforme vas creciendo y pasas a la primaria o a la secundaria, tienes poco a poco que ir interiorizando el principio de la norma y de la regla, ¿no? Que no es solamente obedecer la regla, como el caso del niño preescolar, sino entender el principio por el cual tú renuncias a lo que deseas en aras del bien de los demás y de todos. Por supuesto. Yo quisiera retomar ahí un poquito la parte que nos comentan, porque dentro de esta parte moral, que me gustó muchísimo, y retomando también la segunda llamada de hace rato, donde dice la mamá, bueno, es que ¿cómo enseñarle a mis hijos que lo toleren o que sepan perder cuando yo, pues no puedo, ¿no? O sea, ¿de qué manera yo le enseño? Claro. Entonces ya desde ahí estamos hablando de que esta parte, por ejemplo, moral, de los valores y demás, el mismo padre no se los puede dar. Entonces, el ejemplo que yo le estoy poniendo es exactamente lo que mi hijo me está repitiendo. Claro. Entonces, ya cuando quiero que ya no lo haga, pues digo, bueno, ¿por qué tú sí lo tienes que cambiar y yo no? Claro. Entonces, tenemos que tomar en cuenta mucho esta parte del papel que el ejemplo de la persona que te está educando te está dando. Porque si yo le pido a lo mejor a mi hijo que deje de gritar, pero para que deje de gritar yo le grito, entonces le estamos generando un doble mensaje en donde él dice, bueno, a ver, tú me estás pidiendo que no haga algo que tú sí haces. Sí. Y entonces, ¿dónde está la congruencia? Y los maestros aquí es donde tienen ese papel tan importante, en donde ellos se vuelven referentes. ¿Sabes qué importante es esta parte que dices tú de revisarlo en casa, pero también revisar cuál es la educación que se está impartiendo en México? Porque, bueno, ahorita las escuelas que más éxito tienen son las que más competencia hacen. Y de repente vemos a los papás que se salen enojadísimos porque su hijo resulta que no se sacó la calificación que él esperaba, ¿no? Sí, Pero bueno, en un momento regresamos, no te vayas. Sí, no, eso, de verdad. Bueno, pues ya estamos de regreso y nos quedamos preguntándonos si realmente lo que sucede, ¿no?, con esta competencia tan espantosa que a veces se vive es en la casa, pero también el sistema que estamos viviendo de la escuela. Y bueno, eso te toca directamente a ti este tema, ¿no? Fíjate que además, recientemente Sennett, en un libro que se llama La corrosión del carácter, decía que las organizaciones laborales, las empresas, los bancos, etcétera, se empiezan ahora a horizontalizar. La idea del jefe, del director, ha ido siendo sustituida por el colaborador, el coordinador, etcétera.